291. Jesús fue el primer hijo de María y José y el último de este matrimonio fue Jaime, o Santiago apóstol, que era el investigador, y ellos, como sus 5 hermanos de madre y los otros 5 hermanastros que José llevó a matrimonio, fueron engendrados por obra de José en ley, y no extra de la ley, lo que haría al Creador parcial y sería injusticia. 292. En el consejo habido para la siembra de la libertad por Juan y Jesús, como he dicho en el número 278, se tomaron todas las precauciones debidas para que no fallase el plan, a causa de la oposición que habría en los sacerdotes, y Juan hablaría a todo el pueblo, pero atacaría en sus vicios a los gobernantes del pueblo, preparando el camino a Jesús, que continuaría la obra. Si Juan era eliminado, si no lo era, se juntarían y juntos publicarían las doctrinas de libertad y amor, despertando el letargo del pueblo, que necesitaba un fuerte reactivo para salir de la postración, y si ninguno de los dos podía cumplir su deber por cualquier causa que el enemigo opusiera, lo haría el investigador, y si tampoco éste podría, lo consumaría el Espíritu de verdad, como hombre, porque para eso había tomado posición en el gobierno civil y era allí la suprema autoridad representante del Imperio Romano. 293. Todas esas precauciones hicieron falta y los 4 tuvieron que hacer una parte, y solo el investigador pudo librarse de las iras sacerdotales, porque, a tiempo, se salió de aquel foco y pasó a España, donde practicaban bien la doctrina de Juno, dada pocos siglos después de Adán, y quizás es España la única región del mundo, donde la geología ni la filología no tiene nada o muy poco que desentrañar en materia religiosa, anterior al siglo III de la desgraciada era cristiana, porque allí, de los naturales, no hubo templos ni dioses. Y eso que, de lo que hoy es Europa, fue lo primero que se pobló con la nueva raza adámica, porque la raza vasca es la primera familia de una inmigración de los druidas, y los vascos han poblado la Europa hasta la Polonia, lo que contribuyó mucho al valor, fortaleza y acierto de la primera Roma para sus conquistas hasta el imperio. 294. Juan salió de la escuela de Gamaliel, donde había tenido por condiscípulo a Saulo, y en el estudio de la filosofía Veda, que algunos llaman teológica, Juan rememoró pronto lo que su espíritu sabía, y a los 16 años se fue al desierto y allí recordó todo lo que venía a hacer, dejándose ver en los veranos en las orillas del Jordán, cuando los judíos iban a tomar las abluciones que la ley mandaba, como lo hacen aún hoy en la India donde el Veda impera, por lo que Juan no es el inventor del bautismo y tampoco lo practicó como parte de su misión, sino como arma que la costumbre le ofrecía, con la cual pudo hablar a grandes y pequeños, pero más a los grandes, porque no todos se podían permitir el lujo de veranear, como sucede hoy, que solo es patrimonio de los ricos. 295. Como al principio fuese escuchado, cada año redoblaba sus ataques a los supremáticos, y ya su voz se extendió a toda Judea y crecía el número de ablucientes, por oír sus amonestaciones, que concordaban con la profecía de Isaías y de Elías, al que esperaban de nuevo, y ya muchos se afirmaban en que era Elías reencarnado. Y si no hubiera tenido la desgracia de reprender duramente a la disoluta Herodías, cuñada y concubina de Herodes gobernador de Galilea, quizás Juan habría triunfado, porque llegó a ser querido de todos y respetado hasta por el mismo Herodes. 296. Las prédicas de Juan eran de libertad, de derecho, de trabajo y de amor, y les decía que estaba muy cerca el juicio de los hombres y que temieran a la justicia que venía. Esto los amedrentaba, y dio motivo a que una comisión de escribas y fariseos se llegara a él para preguntarle si era Elías, a lo que les contestó con la más alta sabiduría: ¿quién os ha enseñado a temer, que no os enseñó a amar, raza de víboras? Este eco llegó al Sanedrín y se decretaba su muerte y la de otro revolucionario,
que había salido por las calles de Jerusalén y había sublevado al pueblo ya algunas veces y lo llamaban libertario, era Jesús. 297. Jesús, desde la edad de 12 años que salió de casa de sus padres, porque no era fuerte para el taller del carpintero, fue a Jerusalén con una carta de su padre José, para el de Arimatea, donde le pide que viera de sacar provecho de aquel niño díscolo y rebelde, porque se necesita ayuda, pues la familia se aumenta, que es una bendición. Y al entregar Jesús esta carta o misiva en un pergamino, o piel curtida, Arimatea, cabalista, abordó al niño, el que expuso lo que sentía y su aspiración, y aún Arimatea quiso amedrentarlo, diciéndole, 298, niño, esas tendencias, aún solo en la cábala pueden ser expuestas, y si tú las sostuvieras y las expusieras, la cruz será tu fin y asumirías los cargos del Cristo. Lo que tú pretendes no es para estos días, eso solo es para cuando venga el anticristo a pedir cuentas al Cristo, por lo que debes no ponerte en peligro. 299. Con Jesús había ido a Jerusalén, su madre María y sus hermanastros Eleazar y María Cleofás, y los 4 fueron al templo a cumplir la Pascua, y era en ocasión en que los doctores discutían un principio de la nueva ley civil romana, referente a la delación del delincuente, y uno de los doctores sostenía con tesón que la delación era más crimen que el crimen mismo, y era tan interesante el punto, que el templo no cabía más, y mientras María hacía sus preces, el niño se había encaramado de puntillas sobre un banco sobresaliendo sobre los hombres, y aquel doctor, que ya convencía a la opinión del Sanedrín, al que pertenecía Arimatea y estaba allí en su puesto, el defensor o sostenedor, de que la delación era más crimen que el mismo crimen, se fijó en el muchacho que de puntillas oía con tanto interés y se dirige a él y le pregunta, 300, dime tu niño, si tuvieras en la cárcel a tu hermano y tú lo acusaras, ¿qué merecerías tú? 301, yo merecería la pena de mi hermano y debían darle a él libertad y pagar por él, el que lo acusa. 302, respuesta tan categórica mereció un rumor de aprobación por el público, y María, que se dio cuenta de la travesura, de un pellizco lo hizo sentar y lo reprendió, y también a ella le contestó, ¿qué entiendes tú de esto? Lo que hizo llorar a su madre, que guardaba clavadas en su corazón las palabras de Arimatea, sobre la cruz y los cargos del Cristo, y salieron del templo sacando poco menos que arrastra al travieso niño.